Yo soy médica, en Sí. realidad originalmente soy médica, pero fui docente desde muy jovencita y después hice docencia universitaria, acompañé a Evelina como secretaria de Educación y después me tocó sucederla como ministra de Educación. Ujú. Así que tengo un cariño muy particular por San Francisco porque ella decía que estaba primera en el orden alfabético, entonces que el alfabeto empezaba con de San Francisco. Entonces, le tengo un cariño muy particular a esta ciudad. Claro. ¿Será posible que tengamos que andar defendiendo a los niños y niñas? No, está bueno que tengamos que andar defendiendo los derechos Ahí de las está. niñas y las niñas. Porque una cosa es defender los niños y las niñas y otra es defender sus derechos. Cuando uno defiende sus derechos es porque los reconoce como un sujeto de derecho capaz de decirse a sí mismo, capaz de ser ciudadano, y lo que uno hace es acompañarlos en ese trayecto como ciudadanos, ¿no? Entonces, y yo creo que está bueno que todos los adultos, en esta conciencia de que los chicos son sujetos de derecho, podamos salirnos de nuestra mirada adultocéntrica, ¿no? La sociedad tiene una mirada adultocéntrica. A veces hablamos de la mirada de género, pero yo creo que a la mirada de género también hay que agregarle particularmente la perspectiva de derechos de infancia y adolescencia, ¿no? Que esto me parece que todavía es una deuda que tenemos. En la sociedad estamos acostumbrados a hablar de proteger a los chicos y un poco nos remite a aquel viejo paradigma del patronato, ¿no? De los chicos como objeto de protección. Y no, son sujetos de derecho. Claro, o también los chicos como objeto de propiedad, que se ven en algunas cuestiones de la escuela, de qué le enseñan a mis chicos en la escuela, como si los chicos no tuvieran derecho también a recibir temas como, por ejemplo, que la educación sexual integral. Así es. Digamos, esta mirada, esta cultura adultocéntrica nos lleva a veces a tomar decisiones de un modo antiguo, ¿no? De un modo que ya la convención lo dejó atrás, ¿no? Donde el niño es alguien que tiene que obedecer, que tiene que disciplinarse, y bueno, y la convención lo que hace es mostrarnos a los chicos y su capacidad también de dar su opinión, de que su opinión sea tenida en cuenta, y esto no significa convertir la sociedad en una dictadura de los chicos, significa que los chicos y las chicas, igual que cada uno de nosotros, tiene su lugar en la sociedad, tiene el derecho a opinar, es un ciudadano más, y como ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la totalidad de sus derechos, identidad, salud, educación, un medio ambiente libre de violencias, un medio ambiente saludable. Digo, esta es otra mirada que los adultos nos cuesta mucho más incorporar, ¿no? La violencia familiar es una de las temáticas que más trabajo están teniendo ustedes de la Defensoría. Sí. Mira, nosotros recibimos más o menos, atendemos unos 1.000 casos anuales. ¿En la provincia de Córdoba? En la provincia. Concentrados fundamentalmente en la capital, porque en realidad recién el año pasado hemos empezado a incorporar el registro en el interior a partir de nuestras unidades de las subsedes, ¿no? Antes solo registrábamos los que llegaban a través de la capital. Y en nuestros casos, que son casos que vamos siguiendo, que no son pocos, fíjate vos que en este año, en 6 meses, ¿no? Hemos recibido, teniendo en cuenta que el mes de enero en general es un mes donde ingresa pocos casos por muchas razones, pero hemos recibido prácticamente 600 casos. De esos 600 casos, un 30% más o menos, no tengo acá la cifra exacta, pero más o menos, están referidos a la vulneración del derecho a la convivencia familiar. Es decir, donde los chicos quedan vulnerados por conflictos entre los progenitores, por problemas, digamos, en que los papás no se ponen de acuerdo entre ellos. Y otro 29%
está referido a la vulneración del derecho a la integridad y el respeto por la dignidad, es decir, casos que cubren maltrato, abuso de todo tipo, extrafamiliar, claro, maltrato en todas sus formas, físico, psicológico, abandono. Lo que nosotros vemos y percibimos es que esto se ha incrementado muchísimo, que la pandemia ha sacado a la luz un fuerte impacto, digamos, que estamos notando en este momento, un fuerte impacto sobre todo en los chicos, pero que también viene de la situación de las familias, ¿no? Problemáticas económicas, problemáticas de relacionamiento, y como los adultos estamos demasiado centrados en nosotros mismos y mirándonos el ombligo, a veces no nos damos cuenta cuánto inciden nuestros propios conflictos en la vida de los chicos y las chicas, ¿no? Y muchas familias, muchos padres que tienen conflictos entre sí, terminan resolviéndolos y dejando a los chicos como rehenes de ese conflicto. Y esto la verdad que nos tiene muy preocupados. Esto no se da solo en contextos de familias vulnerables, con por ahí dificultades socioeconómicas, se da en muchos otros ámbitos. En todos los estratos sociales. Esto no es privativo de un estrato social, porque el problema no es solamente decir, bueno, estoy desempleado y por eso, bueno, tengo muchas problemáticas. No, hay papás que están sobreempleados y que no pueden dedicar ningún tiempo, entonces los chicos quedan absolutamente solos y entonces tenemos mucha situación de soledad infantil. Yo siempre digo que en el año 2017 los congresos mundiales de pediatría hablaban de la soledad infantil como una epidemia, la epidemia más extendida en el mundo, ¿no? Y yo siempre suelo decir algo que algunos toman, y digo, nosotros tenemos huérfanos con padres, ¿no? Tenemos muchísimos chicos huérfanos, pero que tienen sus padres biológicos, claro, a veces hasta conviven con ellos, pero están solos, ¿no? Porque no es cuestión de vivir en la misma casa, convivir es otra cosa, convivir es relacionarse, convivir es atender. Y los padres, a veces la familia, queremos exigirle al chico una conducta, una obediencia, un modo, nos quejamos si tiene alguna dificultad. Ahora, a veces no nos damos cuenta que esas cuestiones que les pasan a los chicos vienen en respuesta de las propias situaciones que los adultos generamos, con poca escucha, con poca empatía, con una baja consideración de lo que los chicos necesitan, ¿no? ¿Y a ustedes cómo les llegan los casos, en este caso en puntual? Digo, ¿cómo les llegan? ¿Por denuncia de algún familiar, algún allegado, o los propios, no sé, ya niños, adolescentes se animan? Nosotros, en primer lugar, cabe hablar de que nosotros somos un organismo estatal, autónomo, de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Nuestro organismo tiene un marco normativo internacional, digamos, está inspirado en lo que el Comité del Niño le ha pedido a los países, que generen instituciones autónomas que puedan garantizar los derechos de niñas y niños y a su vez hacer control de políticas públicas, ¿no? Por eso nuestro organismo, que es un organismo, como digo, independiente de derechos humanos, tenemos una ley propia y un modo de elección a través de la legislatura. Digamos, yo no soy parte del Poder Ejecutivo. Digamos, a mí me tiene que elegir la legislatura como ha elegido al defensor anterior. Y bueno, nuestro organismo, ¿qué hace? Por un lado, tiene un área de asistencia y acompañamiento. Desde esa área de asistencia tomamos los casos a seguir. Los casos pueden entrar porque nos escriben a un WhatsApp que tenemos, porque nos mandan un mail a Asistencia Defensoría, porque nos escriben por mensaje privado en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, claro, Twitter, digamos, todas las redes sociales, y a través de ellos también nos escriben por mensaje privado,
o pueden asistir personalmente a nuestra sede central, que está en Nueva Córdoba, en Larrañaga y Buenos Aires, o pueden ir a nuestras subsedes, que desde hace unos años hemos empezado a abrir subsedes en el interior para acercarlo a la realidad regional, y a partir de allí, en las 11 subsedes que tenemos hasta ahora, también la gente puede ir y hacer. ¿Y quiénes pueden ir? Pueden ir los padres, pueden ir los docentes, y pueden ir los propios niños y niñas, que a partir de los 12 años pueden ir solos, sin que los acompañe ningún adulto, ¿no? Y bueno, ellos nos pueden pedir o una asistencia para preguntarnos, para saber si tienen vulnerado o no su derecho, a dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer, o también a veces, digamos, el caso está judicializado, hay alguna dificultad en el procedimiento judicial y entonces piden nuestra asistencia. Entonces nosotros somos un órgano de articulación. Y después tenemos un área de promoción y prevención, que hoy, por ejemplo, esta tarde he estado dando talleres también a los chicos, que se dedica a atender los temas, los grandes temas. Y en esa área tenemos un área específica dedicada a la escucha adolescente. Hoy las problemáticas de los adolescentes merecen que los adultos pongamos una fuerte atención. Bien, recién mencionaba eso de los grandes temas. ¿Cuáles son para los chicos los grandes temas que ellos plantean, que presumo que puede no ser los mismos que piensan los adultos que son? Yo creo que de los grandes temas, los chicos, cuando vos le preguntás a los adolescentes qué necesitas de los adultos, y te dicen que nos escuchen, que los dejen participar, que los dejen ser protagonistas. Entonces, si vos me preguntás cuáles son los grandes temas que aparecen en la preocupación de los adultos, de los adolescentes, yo te diría que el número 1 es el tema hoy del bullying. Digamos, la violencia entre pares hoy es un gran tema que tenemos que abordar. El otro gran tema que aparece son temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Claro. Y en ese caso es ¿a dónde voy?, ¿no? Y en este momento yo creo que hay una cosa muy particular que tiene que ver con la salud mental de niñas y niños. Y digo, cuando digo la salud mental me estoy refiriendo a la salud emocional de los chicos, que están fuertemente impactados, ¿no? Fíjate que en las encuestas que ha terminado de sacar hace unos poquitos días UNICEF Argentina, con quien nosotros tenemos desarrollado un sistema de monitoreo de derechos desde hace 6 años, ellos han sacado ahora y han hecho una curva sobre cómo ha ido siendo el impacto emocional de los chicos y cuáles han sido las expresiones. Y nosotros a su vez hemos hecho una encuesta similar en la provincia de Córdoba. Y bueno, ansiedad, al principio fue miedo. Eso fue en el marco de la pandemia. Ansiedad, y hoy es fundamentalmente depresión, tristeza, ¿no? Y eso se manifiesta a través de muchísimas cosas, porque los chicos cuando no se sienten amados, contenidos, abrazados, van buscando otros mecanismos, ¿no? Y entonces echan mano de la violencia, y entonces echan mano del consumo, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los chicos consumen tanto alcohol y no se dan cuenta de los daños que eso le produce? ¿O por qué consumen sustancias que terminan dañando su sistema cognitivo? Y que, bueno, porque están en la búsqueda de algo que les produzca placer, que los complazca, ¿no? Que es una cosa natural en todo ser humano. Entonces me parece que replantearnos como sociedad cuál es la contención, el abrazo, la escucha que le tenemos que dar a los chicos y a las chicas, nos va a ayudar a hacer prevención de muchísimas cuestiones, ¿no? Si ponemos más foco en el deporte, si ponemos más foco en la expresión cultural, porque los chicos no siempre se expresan oralmente como nosotros, que somos más charlatanes. Yo que soy una charlatana. No, los chicos se pueden expresar de muchas maneras y tienen derecho a no hablar si no quieren. Pero a veces les gusta expresarse a través del canto, o a través del deporte, o a través de la música, o a través del dibujo. Entonces hay que dar lugar a esas expresiones y también tener en cuenta que eso también es una actividad educativa, que no solamente la actividad racional de instrucción es educación, ¿no?
Bueno, yo le hago lo último porque hay muchísimo para charlar. Además, una mujer que estaba al respecto en esta temática de lo que tiene que ver con educación, tiene una trayectoria enorme. Bueno, justamente con educación, recién decía, es clave la función de los docentes, ¿no? En alertar y detectar justamente cuando hay un caso de violencia o de vulnerabilidad de derechos de los niños, creo que adolescentes. La conciencia que tiene que tener el docente, el médico, el psicólogo, el trabajador social, es que, sobre todo quienes trabajan en funciones públicas digo, es una escuela, función pública es un centro de atención primaria, es que somos responsables de poner en la luz lo que suceda. Lo que nosotros vemos, y a veces tristemente, es que el temor a las consecuencias nos hace perder compromiso con los chicos, ¿no? Y en esto es central la actividad de un docente. La ESI no se da solamente en una clase formal, como si fuera una materia informativa. Una materia más. Digo, me parece que merece una mirada mucho más amplia, que los chicos puedan aprender a querer su cuerpo, a reconocer su propia identidad, a reconocer su cuerpo, a reconocer que no es no, como decíamos hoy en la obra de Mr. Bully que trajimos en el musical, que no es no, que nadie tiene derecho a invadir el cuerpo del otro, ¿no? Entonces me parece que esto son cosas que atraviesan, igual con el tema del consumo. Hay muchísimos chicos que se inician el consumo muy tempranamente y lo hacen en búsqueda de encontrar algo de lo que asirse. Entonces me parece que en eso la formación del docente en otros aspectos que no son solamente lo disciplinar es importante, y también del médico, y también del enfermero, la enfermera, el asistente social, ¿no? que trabaja en un centro sanitario, como también de los referentes que están en la comunidad, aquellos que trabajan y son voluntarios en merenderos. Yo creo que tenemos que tener socialmente una mayor formación en temas de niñez y adolescencia. Que la niñez y la adolescencia entren en la agenda pública, me parece que es una cosa muy importante. Las mujeres entramos en la agenda pública y entramos a fuerza de poner el pecho, digamos, ¿no? Yo creo que somos los adultos los responsables de entrar con toda la fuerza en el centro de la agenda pública. Venimos trabajando con UNICEF, con un grupo de municipios, desarrollando un programa 5 años, donde intentamos que los territorios, el municipio como primer lugar de desarrollo de los chicos y las chicas, ponga en el centro a niñas, niños y adolescentes. Y me parece que eso es como un gran desafío, porque es un desafío que atraviesa todo. Lo tiene que mirar quien hace obra pública, porque los chicos tienen el derecho a tener una obra pública que responda a sus necesidades, lo tiene que mirar el que hace medio ambiente, lo tiene que mirar el que está en educación, el que está en salud. Parece que esto es otra mirada mucho más integral, mucho más integrada e integradora, ¿no? Sí, ya lo creo. Bien, para ir terminando, usted decía que no es la Defensoría no es un organismo ejecutivo, ¿no? Pero ¿cuáles son los avances o políticas que ustedes celebran? Como decir, bueno, esto hemos conseguido, claro, estas cosas las hemos logrado. Porque digo, bueno, ante el agravamiento de por ahí de la situación económica, social, aumentan los casos y a lo mejor ustedes trabajan ya con las consecuencias. Pero sin embargo, ¿cuáles son los avances o logros que han Yo creo que, bueno, algunos aportes que hacemos y algunos logros, ¿no? En materia de aporte, nosotros estamos trabajando mucho lo que es la prevención del maltrato y del bullying con herramientas muy concretas que les brindamos a las escuelas, que les brindamos a las comunidades.
Además, nosotros hacemos este seguimiento de políticas públicas y yo tengo que decir que como organismo de control nunca he tenido ninguna dificultad cuando he tenido que hacer una observación a un organismo público. Nosotros hacemos observaciones permanentes a los organismos públicos para que las políticas no vulneren. Pero además de eso, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé en la Defensoría, teníamos un problema muy grave que era que los chicos menores de 16 años, que son no punibles, iban al Complejo Esperanza. Y hemos hecho una tarea muy cuidadosa al respecto en torno a generar, además de que generar legislación que así sea, y finalmente hace un tiempo ya que no hay chicos menores de 16 años, se han empezado a generar medidas alternativas, hemos generado una mesa ejecutiva de primera infancia, donde además participan 4 ministerios. Hemos generado con los municipios algunos programas de autodiagnóstico y de prioridades en los municipios. Y yo creo que esos son avances, ¿no? Avances que a veces quedan tapados por la multiplicidad de problemas que aparecen, y aparecen porque antes estaban invisibles. Porque antes nadie los miraba. Entonces, cuando uno también los empieza a hacer aparecer, yo creo que ahora cada vez más hay más gente que denuncia abuso, y por eso lo tenemos. Hay más gente que mira y observa el maltrato y toma nota de que hay situaciones que son maltrato infantil, y eso también está bueno. Digamos, lo bueno sería, nosotros estamos haciendo ahora una campaña que los invito a todos que la miren, que está en redes, que se llama Hay Otra Forma. Tiene una página web, en esa página web tienen piezas comunicacionales, materiales, etcétera, videos. Hay otra forma. Nosotros, ¿qué queremos decir? Hay otra forma de tratarnos, hay otra forma de ser sociedad, hay otra forma de ser comunidad, hay otra forma de tratar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, digo, son como pequeños avances que vamos haciendo. Hemos armado protocolos, trabajamos con CENAF tratando de mejorar los protocolos en materia de adopción, de medidas excepcionales. ¿Es perfecto? No es perfecto. ¿Es perfectible? Sí. Y va a ser mejor en la medida que más gente participe. Bien ahí. Muchísimas gracias. Un gustazo. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.